Dios no usa hombres que se han entregado a la masturbación, a la pornografía y a la inmoralidad sexual. Esta es una tesis que nosotros vamos a probar en el video de hoy y hasta el final del video vas a identificar si esto es bíblico, si no es bíblico, si viene de Dios, si no viene de Dios, es una tontería que se habla. Bueno, vamos a identificar esto en el video de hoy y vas a identificar cuáles son las implicaciones que esto tiene en tu vida, que tal vez tienes problemas con pornografía y masturbación y tienes un cargo en la iglesia, por ejemplo, o predicas en la iglesia, cantas en la iglesia, o incluso eres un pastor. Yo no sé si sabes, pero 40% de los pastores en Estados Unidos, más que eso, sufren con adicción a la pornografía y masturbación. Así que estamos mal por todos lados. ¿Qué implicaciones este tema tiene en tu vida o en tu vida que tuviste problema con pornografía y masturbación en algún momento de tu vida, hoy ya no? ¿Cuáles implicaciones tiene en tu vida y cuáles implicaciones tiene en la iglesia este tema? Bueno, vamos a hablar sobre eso. Yo no sé si sabes, si no sabes, ahora vas a saber. Yo, Diego, he tenido problema con pornografía y masturbación por más de 13 años de mi vida. ¿Sí? Yo estudié teología. Yo me formé en teología, yo casi fui un pastor, no fui por decisión propia, pero iba a seguir este camino estando adicto a la pornografía y masturbación. Predicaba todo fin de semana, hacía estudios bíblicos, visitaba y siempre recibía la tapita en la espalda. Oye, gracias, Dios te usó hoy. No, yo estaba orando por una respuesta y Dios te usó hoy. Ok, esto es fantástico por un lado, qué bueno, pero por otro lado era mi pesadilla, porque yo decía, bueno, ¿por qué sucede esto? Porque yo estoy viviendo una vida doble. En la iglesia soy una persona, fuera de la iglesia soy otra. Cuando estoy en mi pieza, cuando estoy en mi baño, ¿sí? Con mi teléfono en manos, soy otra persona totalmente diferente. Nadie sabe quién soy realmente. Y yo me preguntaba, bueno, ¿Dios me usa realmente? ¿O en realidad estoy siendo usado por el diablo? Y entre medio, en los sermones, muchas veces el diablo mete cosas que no debería. O quizás soy bueno en predicar solamente y eso solo estoy siendo natural. Bueno, esas eran algunas dudas que tenía. Y son dudas que mucha gente que atiendo en las mentorías individuales también tiene. Diego, ¿sabes qué? Yo estoy en la iglesia, predico, canto, hago un montón de cosas o soy pastor. Ya he atendido varios pastores también, pero tengo problemas con pornografía y masturbación. O sea, Dios no me va a quitar ese don. Dios no me va a quitar la salvación, si bien que en este video no vamos a tratar de salvación, pero ¿no será que estoy siendo utilizado por el diablo? Voy a traer un texto bíblico aquí, pero más que nada vamos a tratar algunos casos específicos de algunos personajes bíblicos, etc. Pero antes quiero contarte una historia real. Yo conocí el Evangelio, me enamoré de Jesús a los 15 años de edad y mi familia no es creyente, todavía no es creyente, pero yo me acuerdo que mi madre, una persona muy escéptica, ¿sabe el tipo de persona que dice, no, que todo pastor es mentiroso, es ladrón, es esto y esto otro? Bueno, y yo voy a estudiar teología, ¿no? Imagina lo que pensaba mi madre, ¿no? Sobre eso. Pero bueno, mi mamá, que era una persona extremadamente escéptica sobre, ¿no?, lo pastorado, iglesias, etcétera. Yo me acuerdo que teníamos en televisión abierta un canal que se llamaba TV Novo Tempo. En español sería Nuevo Tiempo, que también existe, ¿sí? En inglés sería Hope Channel. También existe, que es una red de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que, bueno, es una bendición. Y yo me acuerdo que mi madre, una persona extremadamente escéptica, ella siempre veía un programa específico, ¿sí? Yo creo que se llamaba Está Escrito. Y entonces ella decía, ¿sabes? Cuando predica este pastor específico, ay, yo siento la presencia de Dios. Eso decía mi madre, una persona extremadamente escéptica. Y ella decía, de todos los pastores que conozco, yo solo le creo a este. Solo le creo a este. Y yo decía, fantástico. Y yo también cuando veía aquel programa sentía la presencia de Dios. Era fantástico, me gustaba mucho. Hasta que algunos años después se descubre que el tipo tenía relaciones, ¿sí?, con una persona que también trabajaba en aquel programa. O sea, estaba en adulterio, teniendo su familia, estaba en adulterio. Se descubrió, perdió sus credenciales pastorales, perdió el programa, etc. Fue todo un escándalo. Y perdió todo. ¿Qué piensas que mi madre y que otras personas, tal vez no tan maduras en la fe, pensaron respecto de esta cosa que sucedió? ¿Sí?
¿Qué crees que pensaron de Dios? ¿Qué crees que pensaron de la iglesia? ¿Qué crees que pensaron de estos pastores? Del mensaje que habían recibido en algún momento, hasta golpea aquí el micrófono, del mensaje que recibieron en algún momento de su vida y se apasionaron por aquel mensaje. ¿Qué crees que pensaron después de eso? Bueno, yo quiero mencionarte algunos casos de otros evangelistas. Hay uno que se llama, muy conocido mundialmente, Rabí o Ravi, no sé cómo sería, cómo lo leen en español, pero sería Ravi Zacarías, ¿sí? Que fue evangelista y un apologeta fantástico. El tipo hizo un trabajo fenomenal a nivel mundial, hasta que se murió, y después que se muere, se descubre un montón de porquerías relacionados a su vida, ¿sí? A su ministerio. El tipo, adulteraba, era todo un lío que había allí, incluso algunos casos criminales. Y todo lo que dijeron, y todo lo que predicaron, y todo lo que hicieron, ¿no sirve de nada? ¿No sirve de absolutamente nada? Hay un texto que se encuentra en Romanos capítulo 11, verso 29. Voy a leer solo este versículo, pero te comento un poco del contexto. El apóstol Pablo está hablando sobre el llamamiento tanto de gentiles como también de judíos. Y él va a decir, básicamente, estoy haciendo una paráfrasis, ¿sí? Diego habla hoy. Y básicamente lo que él está diciendo allí es, no es porque los judíos mataron al Mesías que no hay más salvación para ellos. No es porque mataron al Mesías que no fueron un pueblo escogido y que no sean un pueblo escogido. Y en Romanos capítulo 11, verso 29, él va a decir exactamente lo siguiente. Leo en la versión NBI. Porque los regalos de Dios, otras versiones van a decir los dones de Dios, los regalos de Dios son ¿qué? Irrevocables, como lo es también su llamamiento. Eso es fantástico. Porque lo que Dios está diciendo es lo siguiente. O sea, no es porque pecaste, desgraciado, que todos los dones que te di los voy a tomar de vuelta. No, Señor. No. O sea, había una expresión que un profesor, ¿no?, de Barcelona, un gran amigo, profesor Ramón Gelabert, y él decía, tú mismo. Él tenía esa expresión, ¿no? Tú mismo, hijo, tú mismo. Básicamente lo que él decía era, ahí es por tu cuenta, ¿sí? Tú mismo sabes lo que vas a hacer con lo que recibiste o las decisiones que vas a tomar. Tú mismo. Básicamente lo que Dios está haciendo es lo mismo. Dios está diciendo, tú mismo. Yo te doy los dones, yo te doy regalos, te hago un llamamiento, ¿sí? Te doy el don de cantar, de predicar, de evangelizar, lo que sea. Y tú ves lo que haces con ellos. Tú ves lo que haces con ellos. Wow. Pero eso es bueno por un lado, porque ahora identificas, oye, entonces ¿quiere decir que Dios usa personas que están en pecado? Sí. Y voy a traer otros casos aquí. No obstante, eso no quiere decir que Él esté de acuerdo con la pecaminosidad del sujeto. Por eso el apóstol Pablo va a decir, no quiero predicar a muchos, salvar a muchos y perderme a mí mismo. Es posible, es 100% posible. Casos en la Biblia, Jacob. Dios no dice, no, la primogenitura ya no es tuya porque tú mentiste, porque hiciste esto y esto otro con tu padre, con tu hermano. No. Sigue siendo, tú eres el primogénito. Pero eres un desgraciado. ¿Ok? Balaán es llamado por Balac, ¿no? Balac dice, tú tienes que venir aquí y el pueblo de Israel está a las orillas del río Jordán y yo quiero que tú maldigas a este pueblo. Y Balaán va, ¿no?, esperando recibir dinero allí, toda la plata de Balac, que Balac está ofreciendo a Balaán. Y cuando Balaán llena sus pulmones para maldecir el pueblo de Israel, ¿qué es lo que Dios hace? Dios usa a Balaam y dice, no, tú vas a bendecir. Yo te uso. Aunque seas malo, aunque seas un desgraciado. Dios utilizó incluso el animal de Balaam. ¿Sí? ¿Qué era? Una mula. Yo no sé cómo está en español, pero creo que era una mula. O sea, imagínate, si Dios pudo utilizar una mula, hablar por la boca de una mula, ¿qué va a hacer contigo? ¿Qué va a hacer contigo? Por eso, cuando seas usado por Dios, no te está sucediendo nada más que lo que le sucedió a una mula. Y eso era lo que me sucedía. Cuando predicaba y Dios me usaba, estaba haciendo una especie de mula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba en pecado. Eso no quería decir que Dios estaba de acuerdo con mi pecaminosidad.
Pero quiere decir que Dios es Dios y Él usa a quien Él quiere, a quien Él quiere. Y puedo traer varios otros casos, Saúl, puedo traer el caso de Salomón, que sigue, Dios le dio sabiduría y es irrevocable, es irrevocable. Salomón, la sabiduría es tuya. Tanto que cuando él escribe Eclesiastés, él va a decir, bueno, todos los años de mi vida, yo utilicé la sabiduría que Dios me dio. Utilicé la sabiduría que Dios me dio. Hay dos peligros en seguir predicando, en seguir cantando, en seguir siendo usado por Dios como una mula de Balaam, pero estando en pecado. Hay dos problemas graves que quiero que entiendas ahora. Pon atención en esto ahora. Incluso déjame avisarte algo. Bueno, si tienes la lucha contra la pornografía y masturbación, ¿sí? Y quieres vencer y no sabes cómo, este canal tal vez ya te ha bendecido, pero quieres un paso a paso. La manera que este ministerio, que este trabajo, que la puerta estrecha logra permanecer, ¿sí? Generando contenidos, etcétera, es por medio de nuestro entrenamiento, el rescate, ¿sí? Que es un paso a paso para que puedas vencer la pornografía y masturbación. Link para acceder al rescate, primer link de la descripción del video o del comentario fijado. Yo te espero allí. Bueno, volviendo aquí. ¿Cuáles son los peligros de ser usado por Dios, predicar, cantar y hacer todo muy lindo, pero seguir en pecado? El primer problema es que en algún momento te empiezas a confundir y te empiezas a preguntar, ¿cómo me pasó a mí también? Oye, mira, aún estando en pecado, aún masturbándome, aún ¿sí? Viviendo en inmoralidad sexual, Dios me usa y llego en la iglesia y la gente llora y cuando predico la gente quiere bautizarse, quiere entregarse y no, el fuego del Espíritu cae del cielo. Dios me usa. Dios me usa. Y entonces empiezas a pensar, entonces Dios me aprueba. Si Dios me usa, Dios me aprueba. ¿Sí? Ese es el primer problema. Es creer que estás siendo aprobado por Dios a pesar de tu pecado porque Dios te está usando. Y no, Señor. No, Señor. Dios usa a muchos hombres, pero eso no quiere decir que los aprueba. ¿Y cómo sé que estoy aprobado por Dios? Bueno, ¿tu vida está de acuerdo con la Biblia? ¿Vives bajo la gracia de Cristo Jesús? ¿Sí? Bueno, porque también hay una diferencia entre tener pecado y vivir en pecado. Hay una diferencia ahí, Señor. O sea, pecado todos nosotros tenemos, todos nosotros pecamos, cometemos errores. Pero vivir en pecado, vivir en inmoralidad sexual, vivir en pornografía y masturbación diariamente, terrible, terrible. Y por eso recomiendo, y yo hice eso, no te estoy recomendando nada que no he hecho. ¿Qué es lo que hice? Cuando me di cuenta de esto, yo dije, ¿sabes qué? No predico más. No predico más. Voy a estar allí sentadito como cualquier otro hermano. No, Diego, pero es que tú, ¿sí? Estás formado en teología y tú puedes predicar y predicas bien, etc. No, Señor. Yo me estoy tratando. Primero me trato, después ayudo a la iglesia. Primero me trato, después ayudo a la iglesia. Y fue lo que hice. Y fue una de las mejores decisiones que tomé. Así que bueno, si tienes algún cargo en la iglesia, mi recomendación es esta. Trátate primero, después sirve a la iglesia, sirve a tu comunidad. El segundo problema es que muchos hombres solo buscan ayuda cuando están en las últimas, cuando están perdiendo su familia, su esposa, sus hijos, cuando están perdiendo su ministerio, cuando la vida está patas al aire. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema de esto? Es el mismo problema del pastor que les había comentado, ¿no? Del programa Está Escrito. O sea, predica, Dios me usa y la gente siente el Espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que llega un momento, ¡boom! Explota la bomba. Pastor en adulterio. ¿Y qué es lo que empieza a pensar la gente? Bueno, todo lo que dijo de este momento hacia atrás no sirve de nada. Es todo mentira. ¿Se entiende la gravedad de esto? ¿Quién sufre con esto? La persona que podría ser evangelizada, la persona que había sido tocada por tus sermones. Y sí, Dios te usó, Dios te usó. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa persona no tiene madurez. No tiene madurez para lidiar con eso. ¿Y qué es lo que hace? Se va. Porque dice, no. Solo puede ser mentira. ¿Cómo Dios usaría a un hombre en esta situación? Así que este es el segundo problema. Hay un pastor aquí en Brasil que, bueno, no voy a mencionar nombre, pero también no haría ninguna diferencia porque ustedes no conocen. Pero incluso él ya hizo un video, puso en las redes hablando de su testimonio, cómo él perdió esposa,
ministerio, perdió las credenciales, su vida fue aplastada por completo por causa de la adicción a la pornografía y masturbación. No estoy hablando de adulterio, de salir con chicas, no. Pornografía, masturbación. Pornografía y masturbación. Perdió todo. Y entonces él menciona en un momento del video en que él está haciendo su testimonio, él dice, bueno, todo esto me sucedió, pero podría ser diferente. Yo podría haber buscado ayuda antes. Bueno, podría haber perdido el ministerio, pero no traería tanto oprobio para la iglesia. No traería tanta frustración para otros pastores, para mis iglesias. Eso fue lo que él dijo. Entonces, el llamamiento que te hago en este momento es, compadre, toma una decisión ahora de cambiar, busca ayuda. Puedes llamar incluso en el canal de Instagram, ¿sí? La puerta estrecha. Puedes llamarnos allá. Voy a dejar el link aquí también en la descripción del video. Háblame y ahí te voy ayudando en la medida de lo posible. Pero busca ayuda y toma una decisión hoy de cambiar de vida. Todavía hay tiempo, ¿sí? Bueno, te voy a dejar este video aquí al lado para que también lo puedas ver y puedas recibir más ayuda todavía para vencer la pornografía y la masturbación. Dios te bendiga y hasta pronto.